Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. En el último programa hablaba sobre Elon Musk y cómo estaba últimamente rodeado de ciertos infortunios que orbitaban en torno a él. No han faltado los comentarios que me empezaban a decir que Musk es una persona exitosa. Bueno, desde ahí hasta que me estaba equivocando mucho en el programa anterior, que estaba cometiendo muchos errores. Los que me conocéis ya sabéis que me equivoco como el que más. No obstante, si tengo que reconocerlo, pues también me pongo aquí delante y lo reconozco. Aunque bueno, si son pequeños errores, para eso está el audio de cada final de programa. Ahí donde digo, este programa está sujeto a posibles correcciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí en la descripción pongo posibles correcciones que no sean muy grandes. Si la cosa ya es muy importante, entonces me vuelvo a sentar delante de la cámara. Y si tengo que reconocer un error y explicar dónde estaba el error, pues se hace. Se hace porque partimos de la base de que nadie te puede recriminar que te equivoques, dado que ese que lo recriminara se equivoca como todos los demás. Por lo tanto, creo que igual que todos nos equivocamos, no pasa nada porque reconozcamos también que lo hacemos. Partiendo de esto, sabéis por lo tanto que cuando he tenido que hacerlo lo he hecho, me he puesto aquí delante para reconocer mis errores. Y en el caso de hoy estamos para intentar desenlazar el programa anterior, que no sé si para reconocer tanto el error, porque vamos a intentar desenlazar y la verdad es que vamos a decir una cosa, y es que el tema del programa anterior hay cierto trifostio alrededor de este asunto de los túneles de Elon Musk, y vamos a intentar desenlazar, que no sé si lo conseguiremos, pero vamos a intentarlo por lo menos. Bueno, pues repasando el programa anterior, tocaba tres asuntos que podrían ser infortunios, podría decirse, que hay en torno a Elon Musk en este momento. El primero de ellos, bueno, pues se refería a Tesla. Tesla que, según el propio Elon Musk, estaba a 10 meses de estar en números rojos. Me parece que aquí no hay ningún error de los que comentabais, por lo tanto, si vamos al final del programa, donde hablaba sobre SpaceX y el proyecto Starlink, de los satélites para Internet, me parece que ahí tampoco había error, o tampoco os referíais ahí de que lo hubiera. Por lo tanto, creo que os estáis refiriendo al tema central que se refería a los túneles. En principio, lo que yo venía a decir es que Elon Musk había, digamos, convertido el proyecto Hyperloop, o Hyperloop, vamos a llamarle Hyperloop todo el rato y así no andamos diciendo esto y aquello, pues al final lo había convertido en un túnel asfaltado a través de la Boring Company. Bueno, todo esto es lo que yo dije y sobre eso había muchas correcciones que me habéis hecho. Vale, vamos a ver. Primera de las correcciones. El Hyperloop o Hyperloop Transportation Technologies o HTT. Bueno, pues este Hyperloop como proyecto original nacía de una idea del transporte del futuro que alcanzaría velocidades cercanas a supersónicas, alrededor de 1200 km/h. Se trataría de un túnel al vacío, vacío conseguido con unos compresores para evitar el rozamiento de las cápsulas. Esas cápsulas serían una especie de trenes del futuro que, bueno, como digo, eliminaríamos la fricción mediante compresores que intentarían generar un vacío. Y mediante levitación magnética lo que haríamos también sería evitar la fricción con el suelo. De esta forma conseguiríamos velocidades casi supersónicas o incluso supersónicas llegado el momento. Bueno, pues vamos a ver, este es el proyecto Hyperloop original. Y original a través de la empresa SpaceX de Elon Musk. Vale, hasta aquí sí, tenéis razón, los que habéis dicho, no es The Boring Company, la compañía que lleva esto, el Hyperloop, sino SpaceX. Vale, pero en origen, vamos a repasar luego fuentes. Bueno, resulta que ahí tenemos el origen. SpaceX se encarga de ese proyecto Hyperloop. Resulta que Hyperloop, de un tiempo a esta parte, lo que ha hecho Elon Musk ha sido ponerlo en código abierto, o sea, lo ha liberalizado. Quiere decirse que a partir del momento en que lo liberalizó, hay muchos países a nivel mundial que están trabajando en el Hyperloop y ya esos proyectos no son de Elon Musk, lo ha liberalizado. Hyperloop ya es de todo aquel que quiera ponerse con ese proyecto. Tú mismo, ¿tienes dinero para hacerlo? Puedes hacerlo.
Bueno, pues eso, es un proyecto abierto ahora mismo y como abierto que está, en España incluso estamos también con el proyecto Hyperloop One, que pretende unir continentes, Europa, África, mediante las ciudades Madrid-Tánger en aproximadamente una hora de tiempo, a velocidades de 1.200 kilómetros hora. La compañía que lo lleva es la Virgin, la compañía del británico Richard Branson. Y bueno, pues simplemente en España ya estamos desarrollando un Hyperloop. Bien, así es como están las cosas. Código abierto, liberalizado. Vale, importante matizar esto, porque ahora vamos a continuar. Lo que os decía también en el programa anterior es que se había hecho una prueba con 2 Teslas para probar el túnel de Elon Musk. Claro, es que al decir el túnel de Elon Musk resulta que hasta ahora había 2 túneles. Estaban el Hyperloop, que es el futurista, el de las velocidades supersónicas, para largas distancias, lógicamente, y luego estaban las redes de túneles que pretende hacer en ciudades para descongestionar el tráfico, que no alcanzarán velocidades tan grandes y que no serán circuladas por esas cápsulas o trenecillos del futuro, sino que más bien sería por tráfico tipo vehículo automóvil, como puede ser el Tesla con el que se han hecho las pruebas. Y en las últimas pruebas que se hizo en el túnel, a las ruedas delanteras se le había colocado unos brazos con unas ruedas laterales para hacer tope en las paredes de dicho túnel y poder, como quien dice, ir encarrilado, ¿no? Poder encarrilar el vehículo y alcanzar grandes velocidades sin peligro. Bueno, pues la última prueba que ha hecho, y estamos hablando de la que yo comentaba en el programa anterior, hace unos días, menos de una semana incluso, o como mucho una semana, pues ahí lo ha hecho directamente con un Tesla, ni más ni menos. Un Tesla en el túnel y otro en superficie, ambos dirigidos del punto A al punto B. Llegando el del túnel a cubrir el trayecto en 1,5 minutos aproximadamente y el de superficie en unos 5 minutos. Bueno, le preguntaban a Elon Musk por qué el túnel ahora estaba asfaltado. Y él respondía lo siguiente: "This is simple and just works". Es simple y funciona. Bueno, pues hemos repasado lo que venía yo a contar en el programa anterior y lo que me habéis matizado es que estoy errando en el sentido de que esas pruebas son del loop, vamos a llamar loop al túnel normal y no al Hyperloop. Y por otro lado que The Boring Company lo que lleva es el loop y no el Hyperloop, el cual lo llevaba SpaceX. Bueno, pues más o menos dicho esto, ahora sí vamos a repasar algunas fuentes, porque como he dicho hay un gran trifostio a nivel fuentes en todo este asunto y vamos a repasar algunas de estas fuentes a ver qué es lo que nos están diciendo. Bueno, pues si vamos a una de ellas, tenemos aquí que nos dice lo siguiente. Elon Musk dice que el túnel Hyperloop ahora es solo un túnel normal de automóviles porque esto es simple y funciona. O sea, nos están afirmando que Musk dice que el Hyperloop ahora es solo un túnel, o sea, en el que se hizo la prueba de túnel asfaltado. Lo están afirmando, ¿eh? Vamos a otra segunda fuente donde nos dice lo siguiente. ¿Por qué el Hyperloop de Elon Musk ha acabado por ser un engaño? Sé que hay este tipo de comentarios anteriores que pueden tener meses de antigüedad, pero este tiene días, ¿eh? Este tiene 3 días de antigüedad. Por lo tanto, se está refiriendo a la prueba del asfalto, ¿eh? Y están diciendo que el Hyperloop ha resultado ser un engaño. Vale, vamos a otra fuente más. En esta nos dice lo siguiente. ¿Recuerdas cuando el túnel de Max era el futuro? Su estreno nos deja una carretera convencional soterrada. Es cierto, nos está diciendo el túnel, aquí no le llama Hyperloop. Sin embargo, si nos adentramos en la noticia, pues nos dice lo siguiente: una puñetera carretera más, lo han asfaltado, se burlaban algunos. Cuando se presentó la visión de movilidad de Musk en 2017, estos túneles iban a revolucionar el transporte gracias a cápsulas movidas por electricidad en un entorno muy similar a los tubos a presión de los centros comerciales, que las harían tomar hasta 1.200 km por hora. Ahora estos túneles unidireccionales con apenas espacio para la ventilación y con una limitada capacidad de afluencia han perdido todo el brillo innovador y se han convertido en un simple soterramiento de las carreteras normales. ¿Por qué ha decidido Max abandonar el Hyperloop original? Justo la razón misma del interés que tenía su propuesta. Según él mismo, porque es simple y funciona, eso dice la noticia. Pero si avanzamos un poco más en la misma noticia, nos dice lo siguiente: echamos una carrera. Es el tuit promocional de The Boring Company de esta semana. O sea, The Boring Company es quien está encabezando el tuit.
Una prueba grabada en la que dos coches competían por llegar del punto A al punto B. El primero iba por la sobrecongestionada superficie automovilística de Los Ángeles, el otro por el túnel Hawthorne, el primer túnel loop. Creo que hasta aquí, bueno, el loop, con el tiempo perdió su calidad de hiper. O sea, están diciendo que el Hyperloop ha perdido la calidad de hiper y ahora es el loop. O sea, vuelven a decirlo, que Elon Musk pues ha dejado el Hyperloop por un túnel asfaltado, ni más ni menos. Vamos a quedarnos con esto que acabamos de ver. Porque lo que hice fue lo siguiente. Para intentar desenmarañar este trifostio, como decía, fue irme a la página oficial de SpaceX. A la página oficial de Hyperloop, concretamente en SpaceX. Y ahí pude ver que ponía lo siguiente. Dice así: SpaceX está revolucionando el transporte terrestre a través de sus servicios Hyperloop. Actualmente la empresa proporciona estos servicios a innovadores y universidades de todo el mundo interesadas en soluciones y tecnología de transporte de alta velocidad. El sistema Hyperloop, construido por SpaceX en su sede en Hawthorne, California, tiene aproximadamente 1 milla de largo. Rebobinamos. El sistema Hyperloop construido por SpaceX en su sede en Hawthorne, California, tiene aproximadamente 1 milla. Al final, ¿qué podemos concluir? Pues según nos dicen en la página oficial de Hyperloop en SpaceX, resulta que el túnel original para el proyecto Hyperloop era precisamente el que está en Hawthorne, en el que se ha hecho la prueba días atrás con los 2 Teslas. Es decir, que todo pinta y dado que las fuentes están diciendo, muchas fuentes, no solo las que os he puesto, os invito a que busquéis y veréis que hay muchas fuentes más que están diciendo que el Hyperloop de Elon Musk se ha convertido en un túnel asfaltado, pues resulta que ese túnel no es otro que el Hawthorne, o sea, el que originalmente era eso mismo, el proyecto Hyperloop. Familia, probablemente yo haya cometido errores en el programa anterior, es posible. Pero intentando desenmarañar esto, intentando informarme un poco más, he llegado incluso a confirmar lo que os conté aquí en el programa anterior. Desde luego os voy a invitar a que busquéis información al respecto. Estoy seguro que aunque no lo hiciera también lo haríais vosotros, porque ya os conozco, seguro que me vais a andar diciendo: Miguel, esto es lo que hay por aquí o esto es lo que hay por allá. En principio, cuando tengo que reconocer mis errores lo hago. En este caso, creo que es posible que no me haya equivocado, ¿eh? Estáis viendo las fuentes y cabe la posibilidad de que sea tal y como os conté el otro día, de que hace unos días las últimas pruebas han sido en túnel asfaltado. Eso sí es un hecho, de acuerdo, pero que se han hecho en lo que venía siendo el proyecto Hyperloop, o sea, que se ha convertido en eso, en un puñetero túnel asfaltado o algo así venían a decir. Bueno, pues podría ser, podría ser. Las fuentes desde luego apuntan a que así sea. Bueno, pues creo que la diversión está asegurada. Os invito a que busquéis todo tipo de información. Os invito, por supuesto, a que me dejéis información más abajo. Hubiera sido un programa también bonito de hacer en directo, porque sobre la marcha y al contaros esto podríais haber andado buscando información y bueno, pues entonces entre todos, Miguel, por aquí nos dice esto, por aquí nos dice lo otro. Sin embargo, ayer en la pestaña comunidad os invitaba en una encuesta a que opinarais sobre si hacíamos el programa de hoy grabado o en directo, y ha ganado por mayoría absoluta, vamos a decir, en grabado. Por eso estoy grabando aquí ahora, pero creo que hubiera sido interesante haberlo hecho en directo el programa de hoy. Como de costumbre, te invito a que dejes tu opinión más abajo y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.